Me temo que piensas que soy un desequilibrado, comentó con un fogonazo de repentina clarividencia. ¿Te gustaría ver un experimento? Aunque mi invento no esté acabado, puede que te convenza de que mi idea no es por completo la fantasía de una mente desequilibrada. Yo accedí. Apagó las luces del cuarto oscuro. Entonces se dirigió a una esquina de la pared y apretó un mecanismo o un interruptor oculto. Los alambres de los que estaban colgados los pequeños martillos comenzaron a oscilar hasta que cada uno de los martillos tocó ligeramente el gongo que le acompañaba. El sonido que produjeron resultaba disonante e inquietante en grado sumo, una percusión diabólica completamente distinta a nada que yo hubiese escuchado hasta aquel momento, y que resultaba exquisitamente dolorosa para los nervios. Me sentí como si un torrente de cristal, finamente machacado, estuviese siendo vertido por mis oídos. El golpear de los martillos se volvió más rápido y más fuerte, pero para mi sorpresa no hubo un incremento correspondiente en el volumen del sonido. Por el contrario, el clamor se fue apagando lentamente hasta que fue un tono sumergido que parecía emanar de una inmensa profundidad o distancia. Un tono sumergido lleno de inquietud y de tormento, como el llanto de un lejano viento del infierno o el murmullo de fuegos demoníacos en las costas de un hielo eterno. Dijo Aberraund a mi costado. Hasta cierto punto, las notas combinadas de los gongos quedan fuera del campo auditivo humano en su tono. Con la audición de la campana final, incluso menos sonido resultará audible. Cuando estaba intentando digerir esta difícil idea, noté una disminución parcial de la luz encima de los trípodes y de los extraños aparatos. Un rayo vertical de débil sombra, rodeado de una penumbra aún más débil, se estaba formando en el aire. El propio trípode y los cables, los gongos y los martillos estaban ahora un poco desdibujados, como vistos por un oscuro velo. El rayo central y la penumbra parecieron ensancharse y bajando la vista al suelo, donde la otra penumbra, ajustándose a las siluetas del cuarto, se arrastraba hasta las paredes. Vi cómo Aberraund y yo estábamos ahora dentro de su fantasmal triángulo. Al mismo tiempo, sentí una tristeza insoportable, junto con una multiplicidad de sensaciones que desesperaban a la hora de transmitir por medio del lenguaje. Mi propio sentido del espacio se vio deformado y distorsionado, como si alguna dimensión desconocida se hubiese visto mezclada con la que nos es familiar a nosotros. Había una sensación de terrible caída sin fondo, como si el suelo se estuviese hundiendo por debajo de mí en un foso exterior, y me pareció ir más allá del cuarto en un torrente de revueltas imágenes alucinógenas, visibles pero invisibles, sentidas pero intangibles, y más terribles y más malditas que aquel huracán de almas réprobas que Dante contemplara. Abajo, abajo, me parecía dirigirme en un infierno sin fondo y fantasmal que estaba infringiendo la realidad. La muerte, la decadencia, la maldad y la locura se amontonaron en el aire y me acosaron como íncubos satánicos en el éxtasis del horror de aquella caída. Sentí que había un millar de formas, un millar de rostros en mi entorno, llamándome a las cimas de perdición. Y sin embargo, no vi nada que no fuese rostro blanco de Aberraund, marcado en un gozo congelado y abominable mientras se colocaba a mi lado. Como un soñador que se obliga a despertar, empezó a alejarse de mí. Me pareció perderle de vista durante un momento en la niebla de horrores sin nombre que amenazaban con adquirir el horror adicional de la sustancia. Entonces me di cuenta de que Aberraund había apagado el interruptor y los martillos oscilantes habían dejado de golpear aquellos gongos infernales. El doble rayo de sombra se desvaneció en mitad del aire y la carga del terror y de la desesperación me levantó de mis nervios y ya no sentí esa maldita alucinación de la caída y del espacio exterior.